bienvenidos a otro programa más de Semillas de Fe, este programa que está dedicado a enseñar y predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra de Dios. Mi nombre es Vanessa Acuña y me encuentro como siempre con mi hermana y amiga Mariela Montiel. Bienvenida, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Vanessa, muchas gracias. Gracias también a ustedes por estar acompañándonos como siempre, muchas gracias. Bueno, queremos enviar mucha bendición para todos los que nos siguen siempre y bueno, compartir con ustedes la palabra que Dios nos dio, la semilla que Dios nos dio para poder sembrar en el corazón de las personas, de nuestros hermanos y de todos aquellos que nos siguen. Amén. San Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, y esta palabra lleva por nombre la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión. Esto es algo que el Señor Jesús mismo nos mandó a hacer. Hay tantas doctrinas, tantas enseñanzas, tantas corrientes hoy en día que tenemos que volver a la senda antigua. La palabra dice que sigamos la senda antigua, que nos volvamos a ello. Esto es lo que Jesús nos pidió. Cuando el Señor venga, ciertamente nos va a demandar. Y una de las cosas que nos va a demandar, por supuesto, son las cosas que Él nos pidió. Él se fue, pero deberíamos estar haciendo estas cosas. ¿Cuáles son las cosas? Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre creyentes y discípulos? Bueno, el discípulo es aquel que hace lo que o imita a Jesús. Imita a Jesús en todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra. El creyente es solo aquel que cree en Dios, aquel que sabe que hay un Dios creador de todas las cosas. Ese es el creyente. Pero el discípulo es aquel que va y hace la voluntad, aquel que es un imitador de Cristo en todas las cosas. Sí, amén. El que hace la voluntad, amén. Y bueno, ciertamente Jesús nos manda a que hagamos discípulos en este tiempo. ¿Por qué? Porque es un tiempo en donde muchas personas pueden, como decía hoy, pueden creer en Dios, así como hay muchas que no creen también. Pero si uno sale a la calle y pregunta, ¿crees en Dios? Y te dicen, sí, creo en Dios. Sí, la mayoría. La mayoría, gracias a Dios, creen en Él. Es una pequeña cantidad de gente que dice que no, pero la mayoría cree en Dios, pero realmente son discípulos no, porque para ser discípulos tiene que haber alguien que les enseñe, alguien que los mentoree, alguien que los discipule. En este caso, ¿quiénes? Los que ya también somos discípulos, porque cuando venimos a la presencia de Dios, al camino del Señor, venimos primeramente creyendo en que Jesús murió en la cruz por nosotros, y luego de eso hay una serie de estudios, ¿sí?, donde nosotros aprendemos la palabra de Dios, conocemos lo que Dios quiere a través de su palabra, vamos conociéndolo a Dios, vamos conociendo su carácter, vamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios por su palabra, qué es lo que Dios quiere que hagamos, con qué propósito hemos nacido, para qué nacimos. Y así de esta manera tenemos el poder y la autoridad en el nombre de Jesús, ¿sí?, a través de la palabra de Dios, de poder hacer la voluntad de Él, siendo discípulos. Y como discípulos, luego enseñar a otros, hacer discípulos a otros. Este es el trabajo del cristiano, hacer discípulos a todas las naciones. Estamos llamados a eso, estamos llamados a hacer discípulos, como dijo Mariela, otras personas que no solo crean y oigan la palabra, sino que la pongan por obra. Sabemos que no somos salvos por obra, esto no es para ser salvados. La salvación ya la ganó el Señor Jesucristo con su muerte y su sacrificio en la cruz. Pero esto es lo que debemos hacer si realmente creemos y somos discípulos del Señor. Entonces, lo muy importante, tenemos que reconocer la voluntad del Señor. Sabemos lo que tenemos que hacer, ir por todo el mundo
y hacer discípulos, dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de los tres, tienen que ser bautizados, porque hay mucha doctrina por ahí que solo dicen solo en el nombre de Jesús, solo en el nombre del Padre y así. Pero no, Jesús mismo dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las tres manifestaciones de Dios. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una enseñanza, hay un seguimiento, como dijo Mariela, y tenemos que estar dispuestos. ¿Por qué? Porque mucha gente se queda solo con el, bueno, yo me fui y le prediqué, ya está. No es así. No es así, hay una entrega, yo tengo que seguir un seguimiento a la persona, tengo que visitarlo, tengo que orar por él, tengo que discipular, tengo que preocuparme por el otro, porque en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen amor unos por los otros. Tenemos que mostrar el amor. Si esa persona no está viniendo, mandarle un mensaje de texto, llamar, es un esfuerzo, por supuesto, porque tenemos que dejar nuestra vida de lado de alguna manera, no que dejemos de vivir. Pero sí es una entrega y sí lleva tiempo, sabiendo que esto es lo que el Señor nos mandó a hacer. No esperando recibir de la persona, sino sabiendo que lo hacemos por el Señor y también por el alma. Sí, hacerlo por el alma, porque y viendo de que una vez nosotros estuvimos en ese lugar también, que hubo alguien que fue movido a misericordia para que podamos también recibir la salvación y la vida eterna, porque estábamos también nosotros antes condenados a un infierno, condenados a una muerte eterna, y alguien movido a misericordia, obediente a la palabra que dice, vayan y hagan discípulos, vino a nosotros, se acercó, nos habló de Cristo, nos enseñó, tuvo paciencia, mandándonos mensajes, invitándonos a ir a la iglesia, Sí, visitándonos, enseñándonos, ayudándonos a comprender, a comprender la palabra, a buscar de Dios y del Espíritu Santo, que es el que nos trae la revelación de la palabra. En este caso, y bueno, y así como hubo alguien que pensó en nosotros y que fue movido a misericordia, como ya lo dije antes, nosotros también amar la misericordia y ser misericordiosos los unos con los otros, y ver cuál es la situación de la otra persona, de aquel que no tiene a Cristo, y saber que esa persona, si muere hoy y muere sin Cristo, su eternidad va a ser el infierno. Y nosotros tenemos que, si tenemos a Cristo, si tenemos a Dios, tenemos amor. Así es. ¿Cuántas veces el Señor nos manda a hablarle a alguien? Estás en el supermercado y el Espíritu Santo te dice, háblale a esa chica, háblale. Digo, no, tenemos que hablar, no tengas vergüenza, porque tenés que considerar que es un alma y no sabes si ese día va a partir o después de 10, 20 años, eso no importa, pero todo aquello que no hacemos se nos va a ser demandado. Se nos va a demandar el no haber predicado, el no haber dado lo que había en nosotros. Muchos pueden decir, bueno, yo no sé para qué Dios me llamó, yo no sé, pero acá tenés la gran comisión. Todos, además, del otro llamado que podemos tener en lo ministerial, todos estamos llamados a ser discípulos. Así que ya no hay excusas para decir, yo no sé qué hacer. Tenemos que salir a la calle, tenemos que traer a las personas que están en las tinieblas hacia la luz y hablarles de este Cristo. Y no tengas miedo, porque muchos dicen, no, yo recién empiezo, yo no me animo, tengo miedo que Satanás venga contra mí. O no conozco mucho la palabra. ¿Cómo le voy a predicar si yo no conozco? No sé si yo puedo, si Dios me va a respaldar cuando yo ore, y si no pasa nada, no tengas miedo, no tengas temor, tenés que recordar lo que dice el Señor acá, en el versículo 18. Dice, les habló diciendo, toda potestad, o sea, todo poder, le dice Jesús, me es dado en el cielo y en la tierra. Le está diciendo todo el poder, yo tengo todo el poder, vayan en mi nombre y confíen cuando oran por alguien, cuando le dan una palabra, que yo voy a respaldar esa palabra. Confíen en el Señor. Simplemente háganlo y Él los va a respaldar, porque esta es la voluntad, Él nos envió a hacer esto. Vamos a orar entonces para que el Señor y el Espíritu Santo nos ayuden a ser valientes y a ser discípulos, no solo a predicar una vez y ya está, sino a que podamos hacer discípulos, ir, insistir hasta que esa persona de verdad se afirme en el camino. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús, en este momento he escuchado tu palabra y entiendo para qué fui llamado, Señor. Sé que me llamaste, Señor, para que vaya y predique tu palabra, Señor, para que haga discípulos en tu nombre, Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, y enseñándoles a que guarden, Señor, todas las cosas, para que en el nombre de Jesús ellos puedan, Señor, hacer tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta, que es de buen nombre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo te pido que me ayudes, Señor, a no ser solamente una oidora de tu palabra, sino también una hacedora. En el nombre de Jesús, quiero hacer tu voluntad, Señor, y pido, Señor, que me ayudes, Señor, y que las personas que pongas delante mío, Señor, para predicar tu palabra, no solamente le predique de ti, sino que también pueda consolidarla, Señor, y pueda, Señor, en el nombre de Jesús, hacerla una discípula, un discípulo tuyo, en el nombre de Jesús, para que tu reino sea extendido en todo el mundo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, antes de irnos quiero hablarle a aquellas personas, el Espíritu Santo me está mostrando personas que hoy sintieron la convicción de parte del Espíritu Santo. Antes siempre predicabas, siempre te esforzabas, siempre ibas a las casas y te lastimaron. Satanás hizo que lastimaran tu corazón a través quizás de esas personas a las que tanto ayudaste y tanto ministraste. Pero el Espíritu Santo y Dios mismo te está llamando, Él te anhela. Ese servicio que hacías con tanto amor, Dios quiere que lo vuelvas a hacer, que te levantes, que perdones a esas personas, que los liberes y que te liberes también a ti. Porque esa tristeza que hay en tu corazón recordando el pasado de todo aquello, cómo servías al Señor, se va a ir en el momento en que te levantes. El Señor te quiere de vuelta. Él no está enojado contigo ni entristecido, sino al contrario, te está llamando, que te vuelvas a levantar, a ser discípulos en el nombre de Jesucristo, porque el tiempo se acerca y este es el momento en que los hijos de Dios tienen que manifestarse al mundo. Nos vamos, nos encontramos en la próxima emisión de Semillas de Fe. Dios te bendiga. Dios te bendiga.